¿Alguna vez se ha preguntado qué se esconde detrás de las glorias que la historia celebra? ¿Ha sentido ese vacío incómodo cuando se da cuenta de que lo que llamamos civilización fue construido sobre cuerpos rotos? Tal vez recuerda cuando era niño y veía películas de gladiadores, admirando la valentía, la sangre noble, el honor del combate, pero nadie le mostró la otra arena, la que existía en las sombras de esos mismos muros de piedra. Nietzsche dijo: quien lucha con monstruos debe cuidarse de no convertirse en uno. Y cuando mira largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de usted. Ahora imagine, por favor, una celda húmeda bajo el Coliseo. El ruido de la multitud es un trueno lejano, casi festivo. Una mujer yace en el suelo de tierra, con marcas recientes en la piel, los ojos perdidos en algún punto del techo de piedra. No es una gladiadora. No eligió estar aquí. Es parte del botín, del entretenimiento secundario, del tributo oscuro que alimentaba no solo la arena visible, sino las entrañas invisibles del imperio. Este es el abismo que Roma nunca quiso nombrar, y hoy va a descubrir por qué la historia prefiere olvidar lo que las mujeres cautivas sufrieron en manos de quienes llamaban héroes. La historia oficial de Roma es una mentira cuidadosamente construida, no una mentira completa, sino una verdad editada, censurada, domesticada para el consumo de generaciones que necesitaban creer en la grandeza de la civilización occidental. Le enseñaron que Roma fue cuna del derecho, de la república, de la arquitectura monumental. Le mostraron las estatuas de mármol, las togas blancas, los discursos de Cicerón, pero nadie le habló de las celdas subterráneas donde el concepto mismo de humanidad dejaba de existir. Porque debajo de cada anfiteatro, debajo de cada victoria militar celebrada con juegos públicos, existía un inframundo donde las mujeres cautivas eran reducidas a objetos de uso múltiple, desechables, invisibles ante la ley y la moral de un imperio que se creía iluminado. Los documentos antiguos que sobrevivieron, fragmentos de cartas, registros administrativos, testimonios dispersos en textos marginales, revelan algo que la épica romana jamás quiso admitir. Las mujeres capturadas en las campañas militares no solo eran esclavizadas para trabajos domésticos, no solo eran vendidas en mercados como ganado, muchas de ellas eran enviadas directamente a los ludus, las escuelas de gladiadores, no para pelear, sino para servir de otra manera. Una manera que Roma consideraba tan natural como el agua corriendo por los acueductos. Eran parte del sistema de recompensa, del mantenimiento de la moral de los combatientes, del engranaje silencioso que mantenía funcionando la máquina de sangre y espectáculo. Roma operaba bajo una lógica brutal, una que Nietzsche habría reconocido como la expresión más cruda de la voluntad de poder sin restricciones morales. Los gladiadores eran propiedad, bestias entrenadas para matar y morir. Pero incluso las bestias tienen necesidades, y el Imperio Romano había perfeccionado el arte de satisfacerlas sin cuestionar jamás el costo humano. Las mujeres cautivas no tenían nombres en los registros. Aparecían como números, como mercancía anexa, como parte del inventario junto a las armas y las provisiones de aceite para las lámparas. Esta invisibilidad no era accidental, era intencional, calculada, necesaria para que el sistema funcionara sin que la conciencia colectiva se viera perturbada por algo tan insignificante como la compasión. Los lanistas, los dueños de estas escuelas de gladiadores, entendían perfectamente la economía del deseo y el poder. Un gladiador que sobrevivía a varios combates ganaba cierto estatus, cierta ilusión de control sobre su destino miserable. Y parte de esa ilusión incluía el acceso a cuerpos que no podían negarse, que no tenían voz, que existían únicamente para ser consumidos. Las mujeres cautivas vivían en un estado de terror permanente, una anticipación constante del próximo abuso, de la próxima humillación. No había escape posible, no había ley que las protegiera, no había Dios romano que escuchara sus súplicas, porque en la cosmología del imperio, ellas simplemente no contaban como seres con alma digna de consideración. Lo más perverso de todo esto no era solo la violencia física, aunque esa era devastadora y constante. Lo más perverso era la normalización absoluta, la manera en que esta atrocidad se integraba sin fisuras en la vida cotidiana de una sociedad que se consideraba superior. Los mismos ciudadanos que aplaudían en el Coliseo, que se conmovían con tragedias griegas sobre el destino y la dignidad humana, que debatían filosofía en los baños públicos,
Esos mismos hombres sabían, toleraban y participaban de un sistema donde ciertas vidas no valían nada. Y esta contradicción no les generaba conflicto interno alguno, porque habían construido una muralla psicológica perfecta entre lo que consideraban humano y lo que designaban como objeto. Jung habló de la sombra colectiva, esa parte oscura del inconsciente compartido que una sociedad entera reprime pero que sigue actuando desde las profundidades. Roma tenía una sombra colosal, tan grande como sus acueductos, tan profunda como sus catacumbas. Y en esa sombra, mujeres sin nombre gritaban en idiomas que nadie quería entender, sangraban sobre suelos de tierra que nadie limpiaría, morían sin que nadie registrara sus muertes como significativas. Eran el precio invisible del entretenimiento, el combustible humano de una maquinaria que celebraba la gloria mientras devoraba la dignidad en sus entrañas ocultas. Esta es la verdad que la historia prefiere mantener en las notas al pie, en los párrafos que nadie lee, en los documentos que pocos se atreven a traducir con honestidad. Ahora descienda conmigo, por favor, al abismo, porque es necesario mirar directamente lo que Roma escondió en sus cimientos de mármol. Los textos antiguos que sobrevivieron no son abundantes, pero los pocos que existen son suficientes para reconstruir el horror. Había un orden en esta pesadilla, una estructura, un sistema tan eficiente como cualquier otra institución romana. Las mujeres cautivas llegaban a los ludus como parte del botín de guerra. Venían de Galia, de Germania, de Britania, de África, de Oriente. Hablaban lenguas que sus captores consideraban bárbaras. Adoraban dioses que Roma despreciaba. Conservaban en sus cuerpos las marcas de vidas que nunca podrían recuperar. Al llegar, eran clasificadas. Esta clasificación no tenía nada que ver con su voluntad o su identidad. Tenía que ver con su utilidad dentro del sistema. Las más jóvenes, las que aún conservaban cierta apariencia que los romanos consideraban atractiva según sus estándares brutales, eran separadas. Las demás, las que habían sido dañadas durante el transporte, las que mostraban signos de enfermedad o resistencia problemática, eran enviadas a trabajos aún más degradantes o simplemente eliminadas si no servían para nada más. La lógica era puramente económica, pragmática, desprovista de cualquier consideración ética. Dentro de los ludus, estas mujeres vivían en condiciones que harían que los esclavos domésticos parecieran privilegiados. Sus celdas eran húmedas, oscuras, compartidas con otras cautivas, en un espacio diseñado para quebrar cualquier rastro de dignidad o resistencia. No había privacidad, no había descanso garantizado. El día comenzaba cuando los guardias decidían que comenzaba y terminaba cuando ellos lo determinaban. Entre esos momentos, el tiempo se disolvía en una sucesión de abusos que los documentos describen con una frialdad administrativa que resulta casi más perturbadora que el detalle de las atrocidades mismas. Los gladiadores, esos hombres que el público veía como semidioses en la arena, eran en realidad prisioneros desesperados, criminales condenados, esclavos sin opciones, hombres rotos por un sistema que los convertía en máquinas de matar. Y estos hombres, a su vez, descargaban toda su frustración, su rabia, su dolor sobre los únicos seres que estaban aún más abajo en la jerarquía del ludus. Las mujeres cautivas no eran vistas como personas con las que se pudiera tener algún tipo de conexión humana. Eran válvulas de escape, objetos donde proyectar la violencia que no podían dirigir contra sus verdaderos opresores. Hay registros fragmentados de lanistas que escribían a otros colegas, intercambiando consejos sobre cómo mantener el orden en sus escuelas. En esas cartas, mencionan de pasada a las mujeres como si hablaran de provisiones de aceite o reparaciones de armaduras. Mantenga suficiente número para evitar conflictos entre los hombres, decía uno. Reemplace las que ya no sirven antes de que causen problemas, sugería otro. Esta cosificación absoluta no era excepcional, era la norma, el lenguaje cotidiano de una industria que movía enormes cantidades de dinero y que dependía de esta deshumanización sistemática para funcionar sin interrupciones. Pero lo que hace todo esto aún más siniestro es que no sucedía en las sombras por vergüenza o secreto. Sucedía en las sombras porque simplemente no importaba lo suficiente como para ser mencionado en la historia oficial. Roma no escondía estas prácticas porque las considerara moralmente problemáticas. Las escondía porque no eran dignas de registro, porque pertenecían al ámbito de lo obvio,
de lo naturalmente ordenado según la lógica imperial. Un senador podía escribir extensamente sobre la virtud romana, sobre la gloria de las conquistas, sobre la superioridad de su civilización, y después esa misma noche ir a un ludus y participar de todo aquello que su discurso público jamás nombraría. Jung entendió que las sociedades construyen narrativas conscientes sobre sí mismas, mientras reprimen brutalmente todo lo que contradice esa autoimagen idealizada. Roma era maestra en esto. Su sombra colectiva no solo contenía estas atrocidades, sino que las multiplicaba, las normalizaba, las convertía en parte invisible pero esencial del funcionamiento civilizatorio. Y lo más terrible es que las propias víctimas eran obligadas a participar de su propia desaparición simbólica. No podían dejar testimonios escritos porque no sabían escribir en latín o porque nunca tuvieron acceso a materiales para hacerlo. Sus voces fueron silenciadas no solo durante su vida, sino para toda la eternidad histórica. Este es el precio que pagaron por existir en el momento y lugar equivocados. Pero espere, por favor, porque lo que voy a decirle ahora cambiará completamente su perspectiva sobre esto. No se trata solo de entender la crueldad romana. Se trata de reconocer cómo esa misma lógica de deshumanización, esa misma capacidad de separar lo humano de lo desechable, sigue operando hoy en formas apenas menos explícitas. El cuerpo humano puede soportar una cantidad asombrosa de dolor físico antes de quebrarse. Pero el dolor del alma, ese que viene de la negación absoluta de su humanidad, ese destroza mucho más rápido. Las mujeres cautivas en los ludus no solo sufrían violencia física constante, sufrían algo peor, la experiencia de ser tratadas como si su sufrimiento fuera irrelevante, como si sus gritos no produjeran sonido, como si su existencia careciera de peso moral en el universo de quienes las rodeaban. Este es el infierno verdadero, no el fuego mítico del Tártaro, sino la invisibilidad absoluta mientras sigue sintiendo cada golpe, cada humillación, cada momento de su degradación. Los documentos históricos que tocan este tema lo hacen con una indiferencia que revela más que cualquier descripción gráfica. Un registro administrativo de un ludus en Capua menciona la muerte de 3 mujeres cautivas en un solo mes como una nota contable, similar a registrar la pérdida de caballos o la rotura de espadas en entrenamiento. No hay nombres, no hay causas de muerte detalladas, solo números que indican que el inventario se redujo y que probablemente sería necesario reponer esas unidades en la próxima llegada de cautivos de las campañas militares activas. Esta frialdad burocrática es quizás la evidencia más escalofriante de hasta qué punto Roma había perfeccionado el arte de la deshumanización sistemática. Pero hay momentos en que la verdad se filtra incluso a través de la censura histórica. Un médico romano que trabajaba ocasionalmente en ludus dejó anotaciones sobre las lesiones que trataba. Entre menciones a fracturas de gladiadores y cortes de entrenamiento, aparece una línea breve sobre mujeres con traumas internos severos, infecciones que no recibían tratamiento, porque no valía la pena el costo de los medicamentos. Esta lógica económica aplicada al sufrimiento humano muestra cómo el sistema había calculado hasta el último detalle del valor de una vida. Y estas vidas, simplemente, no tenían suficiente valor como para justificar gastos médicos significativos. Nietzsche habló de la moral de esclavos versus la moral de amos. Roma encarnaba la moral de amos, llevada a su extremo más despiadado. Los amos romanos no sentían culpa porque habían construido una estructura ideológica completa que justificaba su posición. Los dioses mismos, según su mitología, tenían sus propias jerarquías brutales. Júpiter violaba, Marte masacraba, Venus manipulaba. Los héroes míticos conquistaban y tomaban lo que querían. Esta cosmología no era accidental. Era el reflejo y la justificación de un orden social donde el poder era la única medida real del valor humano. Y en esa escala, las mujeres cautivas estaban en el escalón más bajo, tan abajo que apenas se consideraban parte de la escala. Dentro de las celdas subterráneas, lejos de los ojos del público que aplaudía en las gradas del anfiteatro, se desarrollaba un teatro de crueldad que habría horrorizado incluso a las mentes más perturbadas de épocas posteriores. Las mujeres cautivas no solo eran violadas, eran torturadas cuando algún gladiador perdía un combate y necesitaba descargar su rabia. Eran obligadas a presenciar ejecuciones de otras cautivas como advertencia. Eran marcadas, mutiladas,
vendidas a otros ludus, cuando su utilidad en uno disminuía. Y todo esto sucedía con la bendición implícita de una sociedad que consideraba perfectamente normal que los fuertes hicieran lo que quisieran con los débiles, siempre y cuando mantuvieran cierto orden público y no perturbaran la paz de los ciudadanos. Lo que resulta más inquietante al estudiar estos fragmentos históricos no es solo la crueldad, es la indiferencia. Es la capacidad de escribir sobre estas realidades sin un solo comentario moral, sin una sola pregunta sobre si tal vez, posiblemente, había algo profundamente enfermo en todo este sistema. Los romanos que documentaron estas prácticas lo hacían como quien registra el clima o las cosechas, como datos neutrales de la realidad cotidiana. Y esta normalización es quizás la forma más pura del mal, porque no requiere monstruos conscientes. Solo requiere personas ordinarias que aceptan lo extraordinariamente cruel como si fuera parte natural del orden de las cosas. Jung diría que estas mujeres se convirtieron en el receptáculo de la sombra colectiva romana. Todo lo que Roma no quería ver en sí misma, todo el salvajismo que negaba mientras se proclamaba civilizada, todo eso se proyectaba y se actuaba sobre cuerpos que no podían defenderse, ni siquiera simbólicamente. Ellas absorbían la oscuridad del imperio para que el imperio pudiera seguir brillando ante sus propios ojos. Eran el precio invisible de la ilusión de grandeza, el sacrificio humano no reconocido que alimentaba la máquina de gloria y espectáculo. Y aquí está lo que cambia todo. Porque mientras lee esto, mientras siente la incomodidad de estas verdades, su mente está haciendo exactamente lo que la mente romana hacía. Está buscando maneras de crear distancia, de pensar, eso fue hace mucho tiempo. Nosotros somos diferentes. Eso no podría pasar ahora. Pero esa es exactamente la misma negación que permitió que todo esto sucediera. La incapacidad de mirar directamente al abismo y reconocer que la capacidad humana para la crueldad normalizada no desapareció con Roma, solo cambió de forma. Pero aquí está lo que cambia todo, lo que finalmente expone la verdad más incómoda sobre este horror. No se trataba solo de Roma. Se trataba de una estructura psicológica que permite a los seres humanos dividir el mundo en categorías de quién merece consideración moral y quién no. Esta estructura no murió con el imperio. Evolucionó, se refinó, encontró nuevos lenguajes para justificarse, pero la esencia permanece intacta. Las mujeres cautivas en los ludus romanos eran las víctimas de un mecanismo psicosocial que sigue operando hoy, aquí, ahora, en formas que preferimos no examinar demasiado de cerca. La revelación brutal es esta. Roma pudo hacer lo que hizo porque primero construyó una narrativa que colocaba a estas mujeres fuera del círculo de lo humano que importa. No eran ciudadanas, no eran romanas, no adoraban a los dioses correctos, no hablaban el idioma correcto, no tenían protectores con poder. Esta serie de exclusiones creaba un vacío moral donde cualquier atrocidad se volvía permisible porque la víctima, técnicamente, no existía en el registro de seres cuyo sufrimiento debía ser considerado. Y una vez que establece esta categorización, una vez que coloca a alguien del lado equivocado de esa línea imaginaria, la maquinaria de la crueldad se activa con una eficiencia terrible. Los documentos que sobrevivieron muestran que ocasionalmente había voces discordantes, filósofos estoicos que cuestionaban la esclavitud en general, algunos pensadores que expresaban cierta incomodidad con los excesos de los juegos gladiatorios. Pero incluso estos críticos rara vez extendían su compasión a las mujeres cautivas en los ludus, porque existía una jerarquía incluso en el sufrimiento digno de ser nombrado. Los gladiadores al menos tenían el espectáculo, la posibilidad de gloria, el reconocimiento público de su existencia, aunque fuera como entretenimiento. Las mujeres cautivas ni siquiera tenían eso. Eran el lubricante invisible del sistema, tan obviamente necesarias y tan obviamente desechables, que mencionarlas habría sido como escribir tratados filosóficos sobre el aceite de las lámparas. Esta invisibilidad forzada es quizás la forma más perfecta de violencia, porque no solo lo destruye físicamente, lo borra simbólicamente. Hace que su sufrimiento no cuente en el registro histórico, que su vida no deje huella en la memoria colectiva, que su muerte sea tan insignificante como el polvo que se acumula en las esquinas de las celdas subterráneas. Y esta es la verdadera maestría de la crueldad romana. No solo hacer sufrir, sino hacer que ese sufrimiento no signifique nada para nadie, excepto para quien lo sufre. Nietzsche entendió que las estructuras de poder crean sus propias verdades.
sus propias definiciones de lo bueno y lo malo, lo permitido y lo prohibido. Roma había creado una verdad donde estas atrocidades no solo estaban permitidas, sino que eran lógicas, naturales, parte del orden correcto de las cosas, y cualquiera que desafiara esa verdad no solo estaba siendo inmoral, estaba siendo irracional, estaba negando la realidad misma tal como Roma la había construido. Este es el poder definitivo, no solo dominar cuerpos, sino dominar el marco mismo a través del cual se evalúa la moralidad de ese dominio. Los lanistas que administraban los ludus no eran necesariamente más sádicos que el ciudadano promedio. Eran simplemente más honestos sobre la naturaleza del sistema. Ellos veían claramente lo que otros preferían mantener fuera de vista, que el entretenimiento, la gloria, la grandeza de Roma dependían de una base de sufrimiento tan vasta que si se reconociera completamente, todo el edificio ideológico se vendría abajo. Por eso era necesario mantener a las mujeres cautivas en las sombras. No porque sus gritos fueran demasiado fuertes, sino porque reconocer plenamente su humanidad habría obligado a cuestionar todo el sistema. Y todavía en este video, voy a revelarle la conexión oculta entre esta atrocidad romana y las formas contemporáneas en que seguimos construyendo categorías de humanidad descartable, porque la pregunta no es si somos mejores que los romanos. La pregunta es si hemos desarrollado formas más sofisticadas de no ver lo que no queremos ver, de no escuchar lo que no queremos escuchar, de mantener ciertos sufrimientos fuera del campo de nuestra consideración moral mientras nos proclamamos éticos y civilizados. Jung habló de cómo lo reprimido siempre regresa. Roma reprimió conscientemente el conocimiento de estas atrocidades, no porque no supiera, sino porque saber completamente habría sido insoportable. Esa represión colectiva creó una sombra que eventualmente devoró el imperio desde dentro, porque una sociedad que normaliza esa magnitud de crueldad eventualmente pierde la capacidad de distinguir entre poder y destrucción, entre grandeza y monstruosidad. El colapso de Roma no fue solo político o económico, fue también moral, una muerte del alma colectiva que había sido envenenada por siglos de atrocidades normalizadas. Las mujeres cautivas que murieron en esos ludus no tienen tumbas, no tienen monumentos, no tienen nombres que recordar, pero su sufrimiento dejó una marca en la psique humana, una herida en el inconsciente colectivo que sigue sangrando cada vez que construimos nuevas categorías de lo descartable, cada vez que miramos hacia otro lado ante el dolor que no queremos reconocer, cada vez que nos convencemos de que ciertos sufrimientos no nos conciernen, porque las víctimas están del lado equivocado de alguna línea arbitraria que hemos trazado. El camino hacia la transformación de esta comprensión no es fácil ni reconfortante. No hay redención simple en mirar directamente a esta oscuridad, pero hay algo que cambia dentro de usted cuando se atreve a sostener la mirada sin desviarla, cuando resiste el impulso de buscar consuelo rápido en la idea de que todo eso quedó en el pasado y que nosotros somos fundamentalmente diferentes, porque no lo somos. Somos los herederos de la misma estructura psicológica que permitió esas atrocidades. Y el primer paso para no repetirlas es reconocer que la capacidad para normalizarlas vive dentro de cada uno de nosotros. Los documentos romanos que sobrevivieron no cuentan historias de redención. No hay registros de lanistas que un día despertaron a su conciencia y liberaron a las cautivas. No hay evidencia de movimientos sociales que protestaran específicamente por el trato a estas mujeres. Lo que hay es silencio, el silencio más ensordecedor de la historia, el silencio de una sociedad entera que sabía y que eligió no saber, que veía sin mirar, que escuchaba sin oír. Y ese silencio es instructivo porque nos muestra exactamente cómo funciona la maquinaria de la negación colectiva. Para cambiar algo en el presente, primero debemos entender cómo se construyen esas murallas de indiferencia. Roma no se despertó un día decidiendo ser cruel con las mujeres cautivas. Fue un proceso gradual de normalización. Empezó con pequeñas exclusiones, con categorías legales que definían quién era ciudadano y quién no. Luego vino la justificación ideológica, la idea de que los conquistados merecían su destino porque eran inferiores. Después llegó la institucionalización, la creación de sistemas económicos y sociales que dependían de esa crueldad para funcionar. Y finalmente, la completa invisibilización, el punto donde ya nadie siquiera cuestionaba si tal vez había algo profundamente enfermo en todo esto. Este proceso no es único de Roma.
Es el patrón que se repite cada vez que una sociedad decide que ciertos grupos de personas no merecen la misma consideración moral que otros. Y el costo emocional de reconocer esto es alto porque significa admitir que nosotros también participamos de sistemas que tienen sus propias categorías de humanidad descartable. Significa aceptar que nuestra comodidad probablemente depende del sufrimiento invisible de otros que hemos decidido no ver. Significa enfrentar la sombra no solo de Roma, sino la nuestra propia. Jung diría que la integración de la sombra requiere valentía extrema. No es suficiente reconocer intelectualmente que estas atrocidades sucedieron. Es necesario sentir la conexión entre esa capacidad humana para la crueldad normalizada y las pequeñas crueldades normalizadas que toleramos en nuestro propio tiempo. Es necesario preguntarse qué versión contemporánea de aquellas mujeres cautivas existe hoy, invisible a nuestros ojos, porque nuestra sociedad ha decidido que su sufrimiento no es digno de interrumpir nuestro confort. El proceso de transformación no consiste en juzgar a los romanos desde nuestra supuesta superioridad moral. Consiste en usar su ejemplo como un espejo brutal que nos muestra nuestra propia capacidad de ceguera voluntaria. Los romanos no eran monstruos de otra especie, eran humanos como nosotros, con la misma capacidad para el razonamiento ético y la misma increíble habilidad para apagar esa capacidad cuando resulta inconveniente. Esta es quizás la verdad más aterradora, que no se necesitan psicópatas ni sádicos excepcionales para crear sistemas de crueldad masiva. Solo se necesitan personas ordinarias dispuestas a no ver, no preguntar, no cuestionar. Las mujeres cautivas en los ludus no tenían escapatoria física. Estaban atrapadas en un sistema que las había definido como objetos. Pero nosotros no estamos atrapados en ese mismo sistema romano. Lo que nos atrapa es la inercia psicológica, la comodidad de no mirar demasiado profundo, el miedo de descubrir que tal vez somos más parecidos a aquellos romanos indiferentes de lo que queremos admitir. Y esta trampa es más sutil pero igualmente efectiva, porque nos mantiene paralizados, no con cadenas físicas, sino con justificaciones, racionalizaciones, distracciones, que nos permiten vivir como si el sufrimiento invisible no existiera. Nietzsche escribió sobre la necesidad de crear nuevos valores cuando los viejos se revelan como sustentadores de crueldad. Pero crear nuevos valores requiere primero la destrucción honesta de las ilusiones que sostienen los viejos. Y esa destrucción duele porque significa renunciar a la imagen reconfortante de nosotros mismos como fundamentalmente buenos, como incapaces de tolerar lo intolerable. La verdad es que todos somos capaces de tolerar enormes cantidades de sufrimiento ajeno, siempre y cuando se mantenga lo suficientemente lejos de nuestra línea de visión directa. El camino de transformación no ofrece paz fácil. Ofrece algo más valioso, pero más difícil de sostener: lucidez, la capacidad de ver sin anestesia, la voluntad de no desviar la mirada incluso cuando lo que ve le destroza. Y desde esa lucidez dolorosa, la posibilidad de tomar decisiones diferentes, no porque seamos mejores que los romanos, sino porque hemos decidido conscientemente cargar con la incomodidad de no participar de la negación colectiva, aunque sea en pequeñas formas personales que parecen insignificantes pero que constituyen la única resistencia real disponible. Y justo cuando cree que ya lo entendió todo, se da cuenta de que hay una última capa, la más profunda de todas, porque esta historia no termina en Roma, no termina en el pasado, no termina en un sistema político que colapsó hace siglos. Termina aquí, con usted, con su capacidad de leer sobre estas atrocidades y luego continuar con su día como si nada hubiera cambiado. Y esa capacidad de disociación, de compartimentalizar el horror de manera que no interfiera con su funcionamiento cotidiano, es exactamente la misma capacidad que permitió a los ciudadanos romanos ordinarios vivir a metros de los ludus sin que eso perturbara su sueño. Los documentos históricos sobre estas mujeres cautivas son fragmentarios no porque toda la evidencia se perdió con el tiempo, son fragmentarios porque muy poca evidencia fue creada en primer lugar. Nadie consideró que sus vidas, sus experiencias, sus sufrimientos merecieran ser registrados con el mismo cuidado que se dedicaba a documentar batallas militares o debates políticos. Esta ausencia de documentación no es un accidente histórico. Es una declaración brutal sobre qué vidas se consideraban dignas de memoria y qué vidas se podían desechar sin registro. Pero hay momentos donde la verdad se filtra.
Un grafiti en las paredes de un ludus en Pompeya, preservado por la erupción del Vesubio, muestra un dibujo crudo de una figura femenina con marcas en el cuerpo y una inscripción en un idioma que los arqueólogos identificaron como galo. No se sabe qué decía exactamente, si era una maldición contra sus captores, una oración a dioses que no respondieron, o simplemente su nombre, una última desesperada afirmación de que había existido como persona y no solo como objeto. Este único grafiti dice más que volúmenes enteros de historia oficial, porque muestra que incluso en las condiciones más degradantes, incluso cuando todo sistema humano había decidido que no importaba usted, el impulso de dejar marca, de gritar, yo existí, sobrevivía. Jung habló del arquetipo de la sombra no solo como individual, sino como colectivo. La sombra colectiva de Roma incluía estas mujeres, estos sufrimientos, estas atrocidades que el imperio necesitaba, pero no podía reconocer sin colapsar su propia narrativa de grandeza. Y cada sociedad tiene su sombra colectiva, esa zona donde ocurren cosas que todos saben que ocurren, pero que nadie habla directamente, que todos toleran pero que nadie defiende abiertamente, que todos necesitan para mantener su estilo de vida, pero que todos prefieren mantener invisible. La pregunta no es si tenemos nuestra propia versión de aquellas mujeres cautivas. La pregunta es si somos capaces de preguntarnos quiénes son, dónde están, cómo se llaman, porque existen. Siempre han existido. La estructura ha cambiado, los nombres han cambiado, las justificaciones ideológicas han evolucionado para sonar más civilizadas, pero la esencia permanece. Siempre hay alguien cuyo sufrimiento consideramos necesario, o al menos tolerable para mantener el orden de cosas que nos beneficia. Y la verdadera medida de nuestro progreso moral no es cuánto hemos cambiado, sino cuánto estamos dispuestos a mirar honestamente lo que no ha cambiado. Nietzsche advirtió sobre el peligro de mirar largo tiempo al abismo, porque el abismo también lo mira. Pero hay algo aún más peligroso que ser mirado por el abismo, y es fingir que el abismo no existe. Porque cuando finge que no existe, cuando construye toda su vida sobre la negación de ciertas realidades brutales, termina reproduciendo exactamente las mismas estructuras de crueldad que cree haber superado, solo que ahora las reproduce con la conciencia tranquila, convencido de que usted es diferente, que su época es más iluminada, que sus justificaciones son más válidas que las de aquellos romanos bárbaros que al menos tenían la honestidad de no pretender ser lo que no eran. Las mujeres que sufrieron en los ludus romanos están muertas hace 2000 años. No podemos hacer nada por ellas, pero podemos hacer algo con su memoria. Podemos usar su sufrimiento no como pornografía histórica que consumimos con morbo distante, sino como un espejo brutal que nos obliga a preguntarnos ¿qué estamos dispuestos a no ver en nuestro propio tiempo? Podemos honrar su existencia no con monumentos de piedra que nadie construirá, sino con la determinación de no participar de nuestra propia versión de la negación colectiva, aunque esa determinación nos cueste comodidad, aunque nos haga impopulares, aunque nos obligue a vivir con la incomodidad constante de saber cosas que otros prefieren no saber. La verdad más dura de todas es esta: el conocimiento no absuelve. Saber sobre estas atrocidades no lo hace automáticamente mejor que los romanos que no sabían o que sabían y no les importaba. La diferencia solo aparece en lo que a la pregunta es ¿qué hace usted con ese conocimiento? Si se permite usarlo como excusa para sentirse moralmente superior mientras continúa participando de sus propias versiones de indiferencia normalizada, o si ese conocimiento lo transforma de alguna manera fundamental, lo hace sentir incómodo en su propia sociedad, lo convierte en alguien que simplemente no puede seguir como antes. Jung diría que la verdadera individuación requiere integrar la sombra, no negarla. Y la sombra colectiva de la humanidad incluye a estas mujeres sin nombre que gritaron en oscuridad durante siglos. Integrarlas no significa simplemente recordarlas. Significa permitir que su sufrimiento nos cambie, que nos obligue a ver con ojos nuevos las estructuras de poder y crueldad que damos por sentadas, que nos vuelva incapaces de la indiferencia fácil que hace posible que esas estructuras continúen. Todo esto comenzó cuando le pregunté si alguna vez se había detenido a pensar en lo que se esconde detrás de las glorias que la historia celebra. Ahora sabe la respuesta. Detrás del mármol y los discursos, debajo de los anfiteatros y las togas blancas, existían celdas donde mujeres sin nombre
sangraban sobre tierra húmeda, mientras el mundo las olvidaba activamente. Roma no fue la excepción, fue la regla expuesta con brutal honestidad. Nietzsche tenía razón cuando habló del abismo, pero el abismo verdadero no es solo mirar la crueldad del pasado, es reconocer su propia capacidad de indiferencia en el presente. Es darse cuenta de que la misma estructura psicológica que permitió esas atrocidades vive dentro de usted, esperando la justificación correcta, el contexto adecuado, la narrativa que haga tolerable lo intolerable. Usted no puede deshacer lo que Roma hizo, pero puede negarse a reproducir su indiferencia. Puede decidir que la comodidad que viene de no ver no vale el precio de participar en la negación colectiva. Esta decisión no lo hará feliz, lo hará consciente. Y la conciencia, a diferencia de la felicidad, tiene peso. Si este video tocó algo dentro de usted, si ahora ve el mundo con ojos ligeramente diferentes, escriba en los comentarios, por favor, elijo ver lo que no quiero ver. Necesito saber quién está dispuesto a cargar con esta incomodidad, porque solo desde ahí empieza algo diferente. Pero esto es solo el comienzo. En el próximo video, lo que descubrirá es aún más perturbador, porque la sombra es más profunda de lo que cree.